Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Steven Tapia Villasís, soy asistente de la Unidad Académica de Enfermedades Infecciosas. En esta clase vamos a abordar la etiopatogenia de las infecciones fúngicas. La idea central es comprender por qué en ciertos patógenos fúngicos se producen determinados síndromes clínicos y por qué esa presentación cambia de manera tan importante según el contexto del hospedero. A lo largo de la clase vamos a integrar 4 elementos clave que van a ser la fuente de exposición, la puerta de entrada, la morfología que adopta el hongo en los tejidos y la respuesta inmunitaria que intenta contenerlo. Dentro de los contenidos a tratar, vamos a hablar un poco sobre las enfermedades fúngicas y luego los aspectos inmunitarios vinculados al control de cada una de estas entidades. Luego revisaremos las principales infecciones que nos interesan desde el punto de vista clínico, como son la candidiasis, la histoplasmosis, la aspergilosis, la criptococosis, la mucormicosis, la fusariosis y la esporotricosis. Cuando hablamos de infecciones fúngicas en el ser humano, estamos hablando de un espectro extremadamente amplio de entidades. En un extremo se ubican las micosis superficiales, que son aquellas que afectan estructuras queratinizadas o mucosas y en general no producen compromiso sistémico. Luego tenemos las micosis cutáneas y subcutáneas, en donde la puerta de entrada suele ser local, muchas veces por inoculación traumática. Y más allá aparecen las micosis profundas o sistémicas, algunas producidas por hongos dimórficos, capaces de causar enfermedad incluso en personas inmunocompetentes, como es el caso de Histoplasma capsulatum. Y finalmente tenemos a las micosis oportunistas, que se expresan sobre todo cuando existe una alteración de las barreras cutáneas o mucosas, de la inmunidad mediada por neutrófilos o la inmunidad celular. Esta clasificación es útil, pero no debe verse como un comportamiento absolutamente rígido. Un mismo grupo de hongos puede producir enfermedad de gravedad muy diferente según el tipo de hospedero. Y ese es el punto de partida de esta clase. Entender que el espectro es bastante variado, como vemos en el esquema, pero hay hongos que pueden producir diferentes espectros clínicos según el tipo de hospedero. Las micosis en este caso van a ser enfermedades de contexto. ¿Y por qué son de contexto? Porque cuando evaluamos una infección fúngica hay preguntas que siempre deberíamos hacernos. Primero, ¿de dónde viene el hongo? No es lo mismo considerar a un organismo fúngico que forma parte de la microbiota cutánea, como el caso de Cándida, a un hongo adquirido desde el ambiente por inhalación, como en el caso de Histoplasma Cryptococcus. Segundo, ¿cuál es la forma que adopta este hongo en el tejido? ¿Una levadura o un filamento o un microorganismo intracelular? No van a producir el mismo patrón de daño, como vamos a ver. Luego tenemos cuál es el mecanismo inmunitario encargado de contener la infección. Sabemos de que la disrupción de la barrera o de la barrera cutáneo-mucosa favorece cierto tipo de infecciones, como el caso de las mucositis vinculadas a quimioterapia o las lesiones traumáticas. En el caso del déficit de la inmunidad mediada por granulocitos, como la neutropenia, favorece la infección sobre todo por hongos filamentosos y la alteración de la inmunidad celular sobre todo condice a ciertas enfermedades fúngicas, sobre todo por hongos intracelulares. Entonces es algo que hay que considerar. Un cuarto punto es qué tipo de lesión se generan estos patógenos fúngicos. Por ejemplo, pueden presentarse microabscesos, granulomas, puede haber angioinvasión, necrosis o linfangitis, y estos son patrones patológicos diferentes que me permiten orientar el diagnóstico. Y finalmente, ¿qué síndrome clínico debería anticipar en el momento de evaluar una micosis? Por eso, cuando hablamos de infecciones fúngicas, no es necesario identificar el hongo, sino que hay que comprender la relación que existe entre el agente fúngico y la inmunidad del hospedero. En este esquema se resume la lógica que vamos a repetir para el análisis de cada infección fúngica. Primero es considerar el inóculo y la vía de entrada. Esta vía de entrada puede ser a través de el contacto mediante mucosas o la vía inhalatoria. Luego tenemos la barrera física, en este caso encargada de la contención inicial.
sea la mucosa respiratoria, la mucosa entérica, la barrera cutánea. Estas van a ser defensas antifúngicas de enorme relevancia. Cuando el hongo logra superar esta barrera, entra en juego la inmunidad innata, específicamente aquella comprendida por granulocitos neutrófilos y macrófagos, los fagocitos. Estos van a ser claves, específicamente los neutrófilos, para impedir la germinación y la invasión por hongos filamentosos o mohos. Por eso, por ejemplo, en la neutropenia profunda en pacientes hemato-oncológicos hay mayor progresión de aspergilosis, mucormicosis y fusariosis. En otros escenarios, el mecanismo central no es el neutrófilo, sino la inmunidad celular, es decir, dependiente de linfocitos T. En la respuesta TH1, sobre todo a través de la producción de interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, como sabemos, va a activar a los macrófagos, reclutar nuevos linfocitos T y permite organizar una estructura conocida como granuloma. Cuando falla la respuesta de granulomas, aparecen infecciones sobre todo por hongos intracelulares, como por ejemplo histoplasma o Cryptococcus. Entonces, en toda infección fúngica debemos pensar en una secuencia: vía de entrada, respuesta inmunitaria, patrón de lesión y síndrome clínico resultante, como podemos ver en el esquema. En esta tabla, a modo de resumen, vemos sobre todo los mecanismos de defensa que se encuentran comprometidos y cómo estos anticipan el patrón de lesión tisular y con ello el espectro clínico de la micosis. Por ejemplo, cuando falla la barrera mucocutánea, por ejemplo, en el contexto de un catéter venoso central o una cirugía abdominal, yo tendría que pensar sobre todo en una candidiasis invasiva. Cuando hay una alteración en la función de los neutrófilos o los fagocitos, lo que yo tendría que esperar es una afección por un hongo angioinvasivo. Eso es característico sobre todo de la aspergilosis invasiva y la mucormicosis. Cuando se encuentra comprometida la inmunidad celular dependiente de células T, la infección puede, en este caso, corresponder a un hongo levaduriforme, como el caso de Cryptococcus, y en este caso dimórfico, si hablamos de histoplasma. Y cuando existe inoculación traumática, como en el caso de la esporotricosis, lo que se genera es una inflamación granulomatosa supurativa que en ocasiones se asocia a diseminación linfática. Este es un mapa fisiopatológico, por lo que si uno comprende el mecanismo de defensa que se ve comprometido, puede anticipar mejor la enfermedad, en este caso, que se encuentra asociada. Bien, vamos a comenzar con las candidiasis. Las candidiasis son un grupo de infecciones producidas por levaduras del grupo clínico Cándida y sus géneros relacionados. Desde el punto de vista filogenético, Cándida no es un grupo homogéneo, por eso vamos a encontrar en la literatura nuevas denominaciones taxonómicas, como Nacasiomyces glabrata, que antes era Candida glabrata, Pichia kudryavtsevi, que antes era Candida krusei, o Candidocima auris, que antes era Candida auris. En la práctica clínica, sin embargo, seguimos utilizando el término candidiasis. Lo más importante desde la etiopatogenia es que muchas especies de cándida forman parte de la microbiota gastrointestinal, microbiota genital y la microbiota cutánea. Por lo tanto, en buena parte de los casos, las candidiasis invasivas no son infecciones exógenas, son infecciones que emergen desde una colonización previa favorecida por la alteración de barreras y del ecosistema microbiológico a nivel del tejido. Vamos a hablar sobre todo del espectro de infecciones por cándida. Candida albicans es la representante del género. En este caso, como sabemos, cándida puede alternar sus formas biológicas, puede tener una fase levaduriforme y una fase pseudofilamentosa, no son filamentos verdaderos los que producen el tejido. Esta plasticidad morfológica va a favorecer la adherencia, la invasión tisular y el daño a nivel del epitelio. Como sabemos, los hongos son heterótrofos, es decir, producen enzimas líticas para extraer nutrientes, y en este caso los nutrientes los van a extraer del hospedero. Entonces van a producir sobre todo adhesinas, enzimas hidrolíticas, pero también tienen la capacidad de formar biofilm. Entonces vamos a ver que el biofilm no es exclusivo de las bacterias. En términos epidemiológicos, las formas invasivas de cándida están frecuentemente asociadas a la atención sanitaria. Los factores clásicos para adquirir una candidiasis
invasiva van a ser la internación en cuidados intensivos, la presencia de catéteres venosos centrales, la cirugía abdominal reciente, la exposición prolongada a antimicrobianos, la nutrición parenteral, el haber presentado pancreatitis, la neutropenia o en este caso la inmunosupresión, como es el caso del VIH avanzado con menos de 200 células CD4. En esta tabla vemos el espectro de la candidiasis que va desde la colonización, que no implica enfermedad, hasta la candidiasis invasiva, que puede manifestarse como candidemia, infección intraabdominal, endocarditis, endoftalmitis. Y también vemos lo que se trata de la candidiasis vinculada a dispositivos. Sobre todo en estos va a cumplir un rol esencial la formación de biofilm. ¿Cómo se producen entonces las candidiasis invasivas? El punto de partida va a ser la colonización, ya sea a nivel del tracto gastrointestinal, de la piel o de la mucosa genital. Luego vamos a tener un factor que rompe el equilibrio a nivel de ese microecosistema. Puede ser una disbiosis mediada por el uso de antimicrobianos, la lesión de mucosas, la cirugía abdominal y por ende la disrupción de barrera. Cuando esto sucede, el microorganismo accede al torrente sanguíneo, en el caso de las mucosas por translocación, pero por la piel suele suceder en el contexto de la colocación de un catéter venoso central. Y hay que recordar que en superficies artificiales, Cándida forma biofilm. Y el biofilm no es solo un acúmulo de microorganismos, es una estructura que protege frente a la respuesta inmune y reduce la actividad de los antifúngicos. Por eso, en el caso de la candidemia asociada a catéter, el control de foco es parte indispensable del tratamiento. Cual sea el mecanismo, una vez que se encuentra en sangre, se presenta el fenómeno de candidemia, es decir, cándida dentro del torrente sanguíneo. Esto lo que puede generar son diferentes espectros, una candidemia sin foco profundo demostrado, es decir, yo no tengo el origen de dónde se originó la cándida. Candidemia con compromiso profundo, en este caso tengo un foco identificado y además tengo circulación de cándida en el torrente sanguíneo, y puedo tener un foco profundo que en este caso no curse con una candidemia documentada. En la clínica, la candidiasis invasiva puede adoptar varias formas. La forma más reconocible es la candidemia, es decir, la presencia de cándida en el torrente sanguíneo, muchas veces diagnosticada a través de hemocultivos en el contexto de un síndrome febril persistente, una sepsis grave, incluso shock, muchas veces sin foco evidente al inicio. Otra forma importante es la candidiasis intraabdominal, está sobre todo vinculada a cirugía digestiva, procesos supurados a nivel del abdomen o consecuencia de una peritonitis secundaria, incluso terciaria. La candidiasis hepatoesplénica, que es típica de los pacientes hemato-oncológicos, sobre todo que tienen mucositis y neutropenias profundas y prolongadas. En este caso, en contexto de neutropenia febril, hay que plantear los focos profundos por cándida. Luego están los focos endovasculares, la endocarditis, la tromboflebitis séptica o infección relacionada a catéter. Esto sobre todo en el contexto de las infecciones por cándida parapsilosis, que suele tener una predisposición en pacientes que tienen catéteres centrales de larga duración. Y luego tenemos las diseminaciones hematógenas en el contexto de candidemias que pueden alojarse en diferentes órganos a nivel ocular, renal, del sistema nervioso central, óseo o articulaciones. El punto clave de esto es que en un paciente que tenga factores de riesgo, se encuentre febril, sobre todo si los cultivos bacterianos son negativos, la candidemia debe estar en el razonamiento diagnóstico y ya sabemos por qué. Porque en este caso, si existen los factores de riesgo, puede haber una infección invasiva. Bien, pasamos ahora a la histoplasmosis. La histoplasmosis es una micosis endémica producida por el hongo Histoplasma capsulatum. Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico, es decir, en el ambiente se encuentra en su fase micelial y dentro del hospedero adopta una forma de levadura. La fuente ambiental se vincula sobre todo a suelos enriquecidos con excretas de aves o murciélagos. Por eso los brotes se asocian sobre todo a remoción de suelo, exploración de cuevas, en la limpieza de gallineros, sobre todo las excretas de aves, y también cuando, en este caso, se realiza demolición o limpieza de estructuras contaminadas. En muchos casos es una enfermedad laboral.
El hombre adquiere la histoplasmosis a través de la inhalación de las microconidias y el daño fisiopatológico fundamental es que histoplasma se comporta como un patógeno intracelular dentro de los macrófagos. La secuencia de la histoplasmosis comienza con la inhalación de las microconidias desde la fuente ambiental. Estas alcanzan el alvéolo y a temperatura corporal, una vez que son fagocitadas por los macrófagos alveolares, se transforman en levaduras. Este cambio de la fase de conidia a levadura lo que evita es la fagocitosis y por ende histoplasma tiene la capacidad de sobrevivir y replicarse dentro de los macrófagos. Por eso, el sistema mononuclear fagocítico no solo intenta contener la infección, sino que en la fase inicial puede contribuir a la diseminación hacia diversos tejidos, en este caso que presenten macrófagos tisulares, como el caso de los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso y la médula ósea. La contención inicial depende de una respuesta celular eficaz. La activación de macrófagos mediante el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa es lo que permite organizar una estructura de contención, que es el granuloma, y esto es lo que controla la replicación. Cuando esta respuesta falla, por ejemplo, en el caso del VIH avanzado por déficit de linfocitos T o cuando uso fármacos con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, o en el caso de pacientes trasplantados o que presenten inmunosupresión intensa, aumenta la carga intracelular, falla el sistema de contención del granuloma y puede aparecer las formas diseminadas. Por eso, una frase que va a resumir bien esta enfermedad es que la histoplasmosis es una infección exógena que inicialmente se contiene por la inmunidad celular, pero que se reactiva cuando la inmunidad celular falla. Por eso es que van a haber factores de riesgo, como la inmunosupresión celular T o el uso de inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa que favorecen la histoplasmosis. Aquí tenemos un caso que ilustra la presentación de una histoplasmosis diseminada. Por ejemplo, este es un varón de 36 años que tiene infección por VIH sin tratamiento antirretroviral desde hace 5 años en situación de calle, que consulta por fiebre prolongada, pérdida de peso y lesiones papulonodulares cutáneas de distribución generalizada. Tenía un conteo de CD4 de 38 células y una carga viral de 200.000 copias. Y además en la tomografía de tórax muestra un patrón micronodular difuso bilateral. Esto nos demuestra sobre todo que estas lesiones sobre todo corresponden a compromiso a nivel del sistema retículo endotelial cutáneo, pero también cómo se ve la inflamación a nivel pulmonar sobre todo. Y bueno, recordar que en este caso se produce una reactivación de la infección por déficit de la inmunidad celular. Ese es un caso real de una histoplasmosis de un paciente que efectivamente se confirmó luego más adelante tenía una histoplasmosis diseminada. La histoplasmosis tiene un espectro muy amplio de presentación en hospederos inmunocompetentes con baja carga fúngica, puede ser asintomática o leve, eso también es importante, puede haber una histoplasmosis aguda, si la exposición es intensa, puede aparecer una forma pulmonar que presenta fiebre, tos, malestar general, dolor torácico, adenopatías ciliares o mediastinales. En personas con daño pulmonar previo, especialmente en EPOC, puede desarrollarse una forma pulmonar crónica cavitaria que es similar a la tuberculosis. Y luego tenemos a la histoplasmosis diseminada progresiva, que es típica de la inmunosupresión celular, como vimos en el caso anterior, sea por déficit de células T. Allí va a predominar la fiebre, el adelgazamiento, la hepatoesplenomegalia, las citopenias, las lesiones cutáneas o mucosas y en algunos casos puede haber compromiso de las suprarrenales o compromiso neurológico. Entonces, el mensaje clínico clave es que la histoplasmosis en una persona con inmunosupresión celular puede, en este caso, simular otras infecciones granulomatosas y por ende es necesario considerar el contexto epidemiológico y los factores de riesgo, como ya vimos, ambientales para que se presente. Ahora pasamos a la aspergilosis.
A diferencia de las micosis que vimos previamente y otros cuadros de infecciones fúngicas, las aspergilosis son un espectro grande de enfermedades producidas por hongos filamentosos del género Aspergillus. Estos son mohos ambientales, es decir, están en el medio ambiente y nosotros estamos constantemente expuestos a las conidias en la vida cotidiana. En este caso es cuando que hay una interacción entre la vía aérea, el hongo y hay una alteración inmunitaria en el hospedero que se produce la enfermedad. Pero Aspergillus la gran mayoría del tiempo está colonizando la vía aérea y desde el punto de vista fúngico vamos a ver de que se encuentra en diversos ámbitos, en diversos productos. Vemos ahí las colonias y cómo se ven las formas tisulares, sobre todo los filamentos en el tejido y las macroconidias. En este caso hablamos de mohos y alinos con hifas septadas en ramificación en ángulo agudo. Las especies clínicamente más relevantes van a ser Aspergillus fumigatus, Flavus, Terreus y Aspergillus niger, siendo Aspergillus fumigatus la causa más predominante de enfermedad en seres humanos. Este esquema muestra la secuencia central de la aspergilosis. Primero, el hombre adquiere la infección a través de la inhalación de conidias o esporas. En condiciones normales, el cuerpo se encarga de eliminarlas a través de los mecanismos de defensa de la vía aérea, el clines mucociliar y también por los macrófagos tisulares. Hay personas que en este caso presentan hipersensibilidad de la vía aérea a los antígenos de Aspergillus, como el caso de asma o la fibrosis quística, y ahí se presenta un fenómeno que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, en la cual no existe una invasión de Aspergillus, pero sí una respuesta inmune, una respuesta inmunomediada exagerada a los componentes antigénicos. En otros escenarios, cuando existe una cavidad pulmonar previa, por ejemplo, lo que puede ocurrir tras una tuberculosis o otras neumopatías inflamatorias inmunes como la sarcoidosis o la enfermedad bronquiectásica, Aspergillus puede colonizar estas cavidades y crecer ahí dentro como una masa saprofítica, es lo que se llama aspergiloma. Y si hay una enfermedad pulmonar estructural y además de su inmunosupresión, esta aspergilosis que está ahí, en este caso presente a nivel del pulmón, como vemos en la gráfica, puede progresar y empezar a invadir los tejidos circundantes, que es lo que corresponde a una aspergilosis crónica. Y en una forma más grave, si el paciente además presenta una neutropenia, recordemos que los neutrófilos son los encargados de contener la germinación de los filamentos de los hongos filamentosos, o en el caso de trasplante de órganos sólidos o el uso de corticoides a altas dosis, estas conillas que se inhalan constantemente germinan, invaden los vasos sanguíneos y en este caso se produce invasión tisular por contigüidad. Aspergillus es un hongo angioinvasivo y en este caso puede aparecer, además de angioinvasión, trombosis, en este caso por oclusión, necrosis tisular, hemorragias e infarto. Por eso, la aspergilosis no es una única enfermedad, es una familia de síndromes definidos por la respuesta del hospedero a la presencia de Aspergillus en el tejido. Esta figura sintetiza visualmente el espectro de la infección por Aspergillus. Hacia un extremo vemos cuando predomina una respuesta inmunitaria exagerada, como hablamos, la aspergilosis broncopulmonar alérgica. En el centro vemos sobre todo cuando hay un daño pulmonar estructural, pero no hay inmunosupresión, se encuentra la colonización por Aspergillus, el aspergiloma o la aspergilosis pulmonar crónica. Y hacia el otro extremo, cuando disminuye la capacidad de contener la germinación de conidias, especialmente por déficit de neutrófilos, empiezan las formas subagudas invasivas o la aspergilosis invasiva clásica. Entonces hay que recordar que Aspergillus tiene un espectro amplio y dependiendo de la forma clínica es que yo en este caso puedo plantear cuál va a ser las manifestaciones clínicas y en este caso el fenotipo clínico va a depender del equilibrio entre la exposición, la arquitectura pulmonar y la respuesta inmunitaria del hospedero. Entonces aquí tenemos a modo de resumen sobre todo qué forma clínica de la aspergilosis,
cuál es el hospedero y el contexto y cuáles son las manifestaciones clínicas. Algo muy importante a tomar en cuenta es que la aspergilosis, sobre todo, tiene un espectro de evolución bastante variable en tiempo. Por ejemplo, las aspergilosis crónicas pueden tomar meses, años. En cambio, las formas agudas invasivas suelen ser de evolución rápida en días, y eso también marca sobre todo la severidad. Si hay una forma angioinvasiva progresiva, esta puede tener diseminación hacia tejidos anexos o incluso sistémicos, por ejemplo, el sistema nervioso central, la piel, el hueso, y ser potencialmente mortal. Acá vemos en estas imágenes cómo se producen las lesiones a nivel pulmonar, sobre todo de una aspergilosis crónica, donde hay una colonización de la cavidad. Vemos aquí el aspergiloma, que lo que presenta es el signo de aire circundante, el signo del creciente aéreo, una pared cavitaria generalmente gruesa, comparado con una aspergilosis invasiva en donde veo el signo del halo, donde veo una opacidad nodular o en vidrio esmerilado rodeado de un halo de atenuación. Esto es típico sobre todo en las fases tempranas de la aspergilosis invasiva, en los pacientes hemato-oncológicos. Es algo que me debe ayudar a orientarme si veo esto en un paciente que presenta las características ya descritas. Ahora, pasando a la mucormicosis. La mucormicosis va a ser una infección invasiva producida por hongos del orden Mucorales. Estos géneros comprenden sobre todo mohos ambientales de crecimiento rápido, entre los que se encuentran Rhizopus, Mucor, Lictemia y Rhizomucor. Estos hongos, desde la morfología, presentan hifas anchas e irregulares, no tienen tabiques, lo cual es un signo que hay que considerar cuando se reportan hongos filamentosos en tejido. Son infecciones poco frecuentes, pero de enorme gravedad. Los grupos con mayor riesgo de infección por mucorales incluyen pacientes con diabetes y estados cetoacidóticos, pacientes con neutropenia profunda y prolongada, trasplantados de órgano sólido, usuarios de corticoides, en hemopatías, sobre todo politransfundidos con sobrecarga de hierro, y también en traumatismos y en quemaduras. En este caso se asientan sobre heridas o quemaduras extensas. En este caso, cuando nosotros vemos a las lesiones fisiopatológicas esenciales en la mucormicosis, vamos a ver de que una vez que ingresan a las conidias a la vía aérea, como vemos aquí, a la derecha, luego de que se produce la colonización a nivel tisular, las conillas empiezan a generar filamentos. Si la persona presenta factores de riesgo, en este caso, los filamentos van invadiendo los tejidos circundantes, como vemos acá. En este caso, la defensa crítica son los granulocitos neutrófilos y macrófagos que impiden la germinación. Mucor, al igual que Aspergillus, es angioinvasivo, entonces el principal mecanismo de lesión sobre todo es la invasión de la pared vascular. Esto genera activación plaquetaria, formación de trombos y en este caso isquemia tisular, infarto y necrosis. Y la principal lesión sobre todo van a ser las placas necróticas a nivel de mucosa, mucosa nasal, mucosa palatina. Y bueno, la principal complicación es la invasión del sistema nervioso central por contigüidad o, en este caso, como vamos a ver, el compromiso de los anexos oculares. Las manifestaciones dependen de la puerta de entrada y del hospedero. La forma rino-órbito-cerebral es la forma clásica. Es típica de los pacientes con diabetes descompensado que tienen estados cetoacidóticos. Puede comenzar como una sinusitis febril y esto es clave sobre todo en los pacientes diabéticos. Paciente diabético que tiene sinusitis febril, dolor facial y veo una escara necrótica a nivel de la nariz o del paladar, tengo que plantear una mucormicosis. Las formas pulmonares se van a ver sobre todo en neutropénicos, al igual que en Aspergillus, también en trasplante o en pacientes que han sido politransfundidos.
Puede haber fiebre, tos, dolor pleurítico, hemoptisis, nódulos con consolidaciones o cavitación. Y las formas cutáneas sobre todo van a ser características de los pacientes quemados, sobre todo en quemaduras de segundo y tercer grado extensas. Se caracterizan por celulitis rápidamente progresivas con necrosis y placas necróticas. Las formas gastrointestinales son menos frecuentes, pero son graves, sobre todo se ven en ciertos pacientes inmunodeprimidos. Entonces, el mensaje clave acá es que en el caso de que yo vea dolor, necrosis y una progresión rápida en un hospedero compatible con factores de riesgo para mucormicosis, tengo que plantearla antes de tener infección, una confirmación microbiológica definitiva. Bien, ahora pasamos a la fusariosis. Fusarium es otro moho hialino ambiental, frecuentemente está asociado al suelo y al agua y a las plantas. Es un fitopatógeno, es un hongo que afecta sobre todo vegetales, pero en hospederos susceptibles puede causar enfermedad. Morfológicamente presenta hifas septadas y hialinas, unas macroconidias características que son estas que veo en la imagen en forma de banana. Y los complejos más relevantes de la clínica van a incluir Fusarium solani, Fusarium oxysporum y Fusarium fujicori, que en este caso son las especies más asociadas a enfermedad en el ser humano. Y hay algo importante con Fusarium, es que es un hongo que tiene frecuentemente susceptibilidad reducida a los antifúngicos, lo cual lo hace un desafío. La fusariosis puede presentarse de varias maneras. En el hospedero inmunocompetente, la gran mayoría de veces se producen por lesiones traumáticas, es decir, van a predominar las formas localizadas, sobre todo a modo de queratitis después de un trauma vegetal a nivel ocular o en el uso de lentes de contacto. A nivel, sobre todo de piel y anexos, puede haber una onicomicosis por fusarium. Pero en pacientes hemato-oncológicos, sobre todo que tienen neutropenias profundas y prolongadas, el comportamiento cambia. El fusarium puede ser angiinvasivo y diseminarse por vía hematógena y producir fungemia. Y este es un rasgo muy importante de fusarium que sigue todo el proceso como vemos ahora de la invasión a través de una barrera cutánea, que a diferencia de Aspergillus, Fusarium puede conidiar en tejido, es decir, puede, además de generar sus formas filamentosas, generar las conidias, y esto es lo que generalmente se ve en los hemocultivos. Entonces yo tengo mayor probabilidad de encontrar un hemocultivo positivo para Fusarium a diferencia de Aspergillus. En este caso, como vamos a ver, las formas localizadas, ya hablamos un poco, la queratitis, la onicomicosis, puede haber una celulitis, una infección de la herida, sobre todo por implantación, puedo tener sinusitis o neumonía en hospederos con factores predisponentes, y es de especial relevancia en pacientes hemato-oncológicos, sobre todo porque pueden asociarse a infecciones diseminadas. Entonces, aquí es necesario considerar que en neutropenia, la tríada de fiebre persistente, lesiones cutáneas necróticas y un hemocultivo con positivo para MOS orienta fuertemente a que sea una fusariosis. Aquí vemos otro caso, sobre todo que integra lo que mencionábamos. Es una paciente de 46 años, un debut de una leucemia mieloide aguda que recibe quimioterapia. Vemos que tiene un conteo absoluto de neutrófilos de 75 células y fiebre de 39,5 desde hace 72 horas. Ya se encontraba con antibiótico o con cefepime, no tenía otra sintomatología. Y vemos que el examen físico se visualiza. Una perionixis es una inflamación periungual, dolorosa de todos los dedos a nivel del pie derecho, con hiperkeratosis interdigital, edema y eritema en dorso de pie y estas lesiones papulonodulares violáceas. Y bueno, en el hemocultivo que se tomó apareció en este caso estos filamentos y aquí tenemos el reporte de un hemocultivo positivo para Fusarium. Entonces esto es necesario considerar sobre todo en pacientes que tienen neutropenia y lesiones necróticas en piel. Hay que empezar en Fusarium. Vamos avanzando con la criptococosis. Cryptococcus es un género de levaduras
encapsuladas tenemos en este caso un complejo que es el complejo Cryptococcus neoformans gatti. En este caso, la cápsula polisacarídica y la melanina son sus factores centrales de virulencia. Se adquiere a través de la inhalación de focos ambientales. Cryptococcus neoformans se asocia al guano de las aves, mientras que Cryptococcus gatti a ambientes arbóreos, sobre todo a conidias, bosques de eucalipto, cedro, árboles de almendra. Va a afectar Cryptococcus neoformans de forma más frecuente a personas que tienen infección avanzada por VIH, mientras que Cryptococcus gatti puede afectar también a personas inmunocompetentes. Es una diferencia sustancial. Aquí vemos cómo se ve sobre todo en el cultivo las colonias de Cryptococcus, y acá, como vemos, estas son las levaduras. Esta es una muestra de líquido cefalorraquídeo teñido con tinta china. En realidad no se tiñen, sino la cápsula separa, impide la absorción de la tinta china, así que eso que yo veo redondeado es la cápsula. La secuencia patogénica para la criptococosis parte de la inhalación ambiental, seguida de un foco pulmonar primario. Hay que entender que la criptococosis es una infección sistémica por naturaleza, si bien el foco pulmonar es inicial. Si en este caso no se produce el control de la infección a nivel pulmonar, el microorganismo pasa al torrente sanguíneo, alcanza el sistema nervioso central, y ahí lo que se produce es el cruce de la barrera hematoencefálica por varios mecanismos: vía transcelular, vía paracelular o dentro de los fagocitos. Es lo que se llama el mecanismo de caballo de Troya, es decir, el macrófago a nivel de los tejidos de la glía favorece la entrada al sistema nervioso central, al sistema de drenaje meningio. La meningoencefalitis criptocócica es la expresión clínica más relevante de esa diseminación. Es típica sobre todo de los pacientes con VIH avanzado, con menos de 200 células CD4, en los cuales puede haber una carga fúngica muy alta, pero una respuesta inflamatoria relativamente pobre. El principal mecanismo sobre todo va a ser la inflamación de las meninges y la oclusión del drenaje de líquido cefalorraquídeo. Por ende, en la criptococosis, aparte de la inflamación de la meninges y del sistema nervioso central, además hay un aumento de la presión intracraneana por disminución del sistema de drenaje de líquido cefalorraquídeo, que es lo que además genera las alteraciones de conciencia en la criptococosis. Entonces, el daño clínico central va a depender de la carga fúngica, la respuesta inflamatoria y el aumento de la presión intracraneana. Aquí se resumen las formas, las manifestaciones clínicas. Sobre todo puede haber una forma pulmonar, una forma diseminada. Y bueno, hay que recordar sobre todo que el compromiso del sistema nervioso central por Cryptococcus tiene un curso subagudo que presenta cefalea progresiva, fiebre, náuseas, fotofobia o rigidez de nuca, que pueden o no estar presentes. En ocasiones, solo la alteración del sensorio, los cambios conductuales, visión borrosa o pares craneales por la hipertensión craneana son los síntomas orientativos. En el VIH avanzado, algo que sucede mucho es que son pausisintomáticas, pueden haber pocos síntomas, y en este caso es necesario considerar medir la presión de apertura para el abordaje. Entonces, a modo de resumen, Cryptococcus, además de la invasión del sistema nervioso central, lo que produce es una reducción, un bloqueo en el drenaje de líquido cefalorraquídeo, lo que en este caso induce las manifestaciones clínicas. Para ir cerrando, sobre todo tenemos ahora la esporotricosis. Esta micosis es el ejemplo de la micosis subcutánea, sobre todo por implantación. Se produce por hongos del complejo Sporotrix. Sporotrix es un hongo dimorfo, tiene una forma micelial en el ambiente y una forma levaduriforme en tejido. Sus fuentes ambientales incluyen el suelo, los vegetales, las espinas y la madera. También existe transmisión zoonótica, particularmente en caso de gatos infectados. En el caso de América del Sur, Sporotrix brasiliensis tiene especial importancia por su mayor virulencia y por su asociación a brotes urbanos transmitidos por gatos infectados directamente a personal veterinario que los manipula. Y en Uruguay y en la región, además, debe recordarse la inoculación asociada a actividades rurales
y el contacto con animales como la mulita. Ahí tenemos sobre todo que se ven las colonias de Sporotrix en cultivo y las microconidias en forma de margarita. En este caso sabemos de que el antecedente de la caza de mulita y el arañazo es lo que genera la inoculación a nivel de los tejidos. La fisiopatología, por ende, es muy intuitiva. Primero ocurre la inoculación cutánea de conidias por una espina, material vegetal o el arañazo de la mulita. En otros países, sobre todo en Europa, Estados Unidos, se conoce como la enfermedad de los jardineros, después del traumatismo con material vegetal. Luego de que ingrese, en este caso, la forma de conidia, se adapta, se transforma en una forma levaduriforme. Ahí se genera una respuesta local granulomatosa supurativa. Y a diferencia de los hongos angioinvasivos, no hay una invasión extensa al resto de tejidos, sino lo que hay es una diseminación linfática. Por eso aparece este síndrome clásico, que es una lesión primaria distal, que es el inóculo inicial, que sigue el trayecto de drenaje con nódulos ascendentes en cadena, un patrón arrosariado, y que dibuja la anatomía del sistema linfático. ¿Por qué? Porque los nódulos siguen el trayecto de los vasos linfáticos desde el sitio de inoculación. Entonces decimos básicamente que la clínica dibuja la anatomía, los nódulos siguen el drenaje linfático desde el sitio de inoculación. Acá vemos un ejemplo clásico, en este caso, de una esporotricosis linfocutánea, una lesión distal y una sucesión de nódulos que ascienden por el tracto linfático. Cuando uno ve esta distribución, el razonamiento tiene que integrar la exposición, sea en este caso manipula plantas, actividades rurales, y bueno, en este caso definitivamente era una persona que cazaba mulitas, así que este es lo que se ve en este caso en una esporotricosis linfocutánea. Esto resume sobre todo las formas que se presentan. Ya dijimos de que la linfocutánea va a ser la más frecuente, pero también hay otras formas. Cutánea fija, por ejemplo, una lesión única. Puede haber una esporotricosis ocular o también formas profundas. Si bien la gran mayoría de veces no logra invadir el espacio subcutáneo o el espacio muscular, puede haber compromiso osteoarticular, una monoartritis, una tenosinovitis. Puede haber formas pulmonares, sobre todo en hospederos inmunodeprimidos y diseminados si la inmunosupresión es intensa. Y algo muy importante es que Porotrix brasiliensis puede transmitirse desde gatos a través de aerosoles y producir enfermedades potencialmente más severas, sobre todo vinculado al mecanismo inhalatorio. Entonces, en esta tabla resumimos todo lo que hablamos en esta clase. Sobre todo, hay que considerar siempre cuáles son los mecanismos de infección, cuáles son los hallazgos patológicos que uno esperaría encontrar y también cuáles son las manifestaciones clínicas que debe hacerme sospechar que se corresponde a cada uno de los tipos de infección fúngica. ¿Y qué me lleva esto a traducir la patología en el diagnóstico clínico? Que tengo que considerar siempre las variables del hospedero, las manifestaciones clínicas que se presentan, el aspecto imagenológico, la muestra que se utilizó y en este caso el tipo de muestra el tipo de prueba que se realiza. Es necesario no interpretar un cultivo sin contexto. Por ejemplo, cándida en sangre no equivale a una cándida en esputo. Aspergillus en esputo no siempre equivale a infección. La anatomía patológica confirma la invasión tisular, pero rara vez identifica la especie con certeza absoluta. Es necesario seleccionar adecuadamente la muestra, guiarse por el mecanismo etiopatogénico. Si yo sospecho de una infección sistémica, en este caso lo que buscaría sobre todo son hemocultivos. Si sospecho infecciones invasivas, por ejemplo con Candida y Fusarium. En el caso de infecciones con compromiso pulmonar, el lavado bronquialveolar es mandatorio, como en el caso de Aspergillus, Fusarium, Mucor, Histoplasma. En el caso de líquido cefalorraquídeo, para las infecciones por Cryptococcus. Los antígenos en suero, sobre todo en infecciones diseminadas, como el caso de histoplasma y Cryptococcus, o cuando hay compromiso cutáneo o lesiones cutáneas, o sospecho de diseminación cutánea para Cándida, histoplasma, Fusarium, Mucor y Sporotrix. Y algo clave también es que la urgencia se define por la presentación clínica. Si yo sospecho de una infección invasiva o tengo elementos necróticos, no es necesario esperar los cultivos para realizar el tratamiento.
Para cerrar, me gustaría que retuvieran las siguientes ideas. La primera es que las micosis invasivas no se comprenden solo por el agente, su expresión clínica depende de la interacción entre la fuente de exposición, la puerta de entrada, la morfología fúngica y la respuesta inmunitaria del hospedero. El mecanismo inmunitario comprometido a anticipar el patrón de enfermedad. Siempre pensar que una disrupción de barrera, una disbiosis o la presencia de dispositivos va a favorecer infecciones invasivas, sobre todo por cándida, la disfunción de neutrófilos y fagocitos, las infecciones fúngicas por mohos angiinvasivos y el déficit de inmunidad celular, sobre todo infecciones por hongos dimórficos y levaduras encapsuladas. La invasión tisular, la angioinvasión y la diseminación hematógena explican la gravedad de las formas invasivas y van a justificar la necesidad de actuar antes de disponer siempre la confirmación microbiológica completa. Es por eso que tengo que reconocer los factores de riesgo del hospedero y la probabilidad de presentar un patógeno para considerar esto en el diagnóstico diferencial. Por eso, pensar en micosis es integrar el contexto, el síndrome y la solicitud de una muestra adecuada. El diagnóstico se fortalece cuando la clínica se interpreta a la luz del mecanismo patogénico. Estas son algunas de las referencias seleccionadas que he utilizado para los diferentes conceptos revisados durante la clase. Estas son de libre acceso. Y bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, estamos dispuestos a aclararla en el foro de comentarios.